Mi nombre es Ana María Cabrera y voy a estar exponiendo junto a mis compañeras Yelinés Santos Almonte y Noemí Montero. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la fonética articulatoria. Antes de hablar de qué es la fonética articulatoria, cabe mencionar qué es la fonética. La fonética es la disciplina lingüística que estudia los sonidos de una lengua en su carácter físico. Existen tres tipos de fonética, que son la fonética acústica, la fonética auditiva y la fonética articulatoria. Ahora bien, vamos a estar hablando acerca de la fonética articulatoria. La fonética articulatoria es una de las ramas de la fonética que se ocupa de la producción física del habla, es decir, que describe qué órgano interviene en la producción del sonido, la posición que ésta toma y cómo esta posición hacen variar la trayectoria del aire en su viaje por la garganta hasta ser expulsada por la boca. Cabe mencionar que la descripción de los órganos que intervienen en la producción del sonido articulado participan de otras funciones como las propias del aparato respiratorio y las del aparato digestivo. Para la emisión de la voz humana, el aparato fonador el aparato fonador pone en función tres cavidades o zonas. Tres cavidades o zonas que son la cavidad infraglótica, la glótica y la supraglótica. Todas estas son imprescindibles en la producción de la voz, aunque con distintas funciones e importancias. Como ya mencioné, sobre las tres cavidades o zonas que tienen el aparato fonador, cabe mencionar sus funciones y los órganos que componen cada una de estas zonas. Bueno, la cavidad infraglótica es donde se almacena el aire que fluye desde los pulmones hasta la boca. Esta está formada por los órganos de la respiración, que son el diafragma, los pulmones, el bronquio y el tranquio. Otras de esas cavidades es la cavidad glótica. La función de esta es contener los despliegues vocales. Esta es móvil ya que puede ascender y descender. Esta incide en la calidad de la voz. Los órganos que se ponen en función para la función de esta cavidad es la laringe, las cuerdas vocales y la glotis. Por último está la cualidad supraglótica, que está constituida por la faringe, la rinofaringe, la boca y los labios. A continuación, vamos a estar dejando a nuestra compañera Yelinés para que continúe con el tema siguiente. Mi nombre es Noemí Montero y como ya estuvo diciéndoles mi compañera, yo voy a hablar sobre la fonación y la articulación. De anteriormente mi compañera había dicho que se necesitan de tres cavidades para la voz articulada o la articulación, la voz hablada. Estas tres cavidades son la supraglótica, la infraglótica y la glótica. Estos se encargan de la articulación, la fonación y la respiración para que se produzca el sonido hablado o articulado. En estos tenemos un órgano o órganos muy importantes en lo que se destacan las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, para que se produzca la voz articulada, tiene que cerrarse la cavidad glótica, o sea, tiene que cerrarse la glotis para que las cuerdas vocales puedan tensionarse y así
formar lo que es el sonido articulado. Es muy importante las cuerdas vocales en el sonido articulado porque si, si estos músculos no vibran, pues el sonido será de diferentes maneras y se puede clasificar de dos formas, dependiendo de las cuerdas vocales. Estos son los sonidos sonoros y sordos. Si las cuerdas vocales vibran, será un sonido sonoro y si no, será un sonido sordo. La clasificación de los sonidos los sonidos pueden ser clasificados dependiendo del lugar de la articulación. Esto pueden ser bilabiales cuando los labios superior e inferior se juntan o se aproximan para decir una palabra. Labiodentales cuando es el labio inferior y los dientes superiores se juntan para decir algo. Asimismo, el velar depende del órgano activo de la lengua, de donde se encuentre el ápice del órgano activo de la lengua. Puede ser en el velo, en el paladar, etc. Así los sonidos serán así los sonidos serán velares, palatales, etc. También tenemos otra clasificación de sonidos que pueden ser por el modo de articulación. En esta deberíamos hacer una introducción sobre las vocales. Estuvimos hablando sobre la clasificación de los fonemas, de los sonidos de los fonemas, pero ya de las consonantes. Ahora, hablando de las vocales se pueden clasificar en altas, medias o bajas, dependiendo de qué tan tensionadas estén las cuerdas vocales al articularse o al salir el aire por las cuerdas vocales. También se pueden clasificar en cerradas o abiertas, como ya dije, dependiendo de la intensidad del aire al salir por las cuerdas vocales, anterior, central y posterior. Los modos de articulación también pueden ser oclusivos, fricativos, africadas. Los oclusivos es donde el aire se retiene en la parte de la glotis y es expulsado de golpe. Ya los oclusivos serían P, B, T, K, etc. También así tenemos los fricativos. Los fricativos es cuando, al contrario de los oclusivos, o al igual que los oclusivos, se retiene, pero se va liberando por una pequeña abertura. Ya los africados serían el conjunto de los oclusivos y los fricativos. El aire se retiene y después es expulsado por una pequeña abertura poco a poco. Los laterales, que es cuando el aire sale por los lados de la boca. Los vibrantes, que es lo que utiliza el miembro activo de la lengua, vibra o se pega al paladar para formar estos sonidos. Y los nasales. Los nasales son los que no solamente se utilizan la cavidad oral para la producción de ese sonido, sino que también utiliza los resonadores nasales para estos sonidos. Pues hasta aquí mi parte y mi compañera con usted. Coarticulación. Al hablar articulamos los sonidos encadenados y no aisladamente, de modo que el proceso de articulación de estos resulta rápido y fluido. Por ello, la denominamos cadena hablada. Esto supone en el curso del habla unos sonidos influyen sobre otros de forma habitual. Consiguientemente, el proceso de articular un sonido, los músculos implicados en el proceso de la articulación están preparándose ya para la realización del siguiente sonido de la cadena. Ya que tarde
a producir sonidos con un mínimo esfuerzo. De todo ello se sigue que algunas de las características del siguiente sonido se anticipan en el que se está realizando y viceversa. Así pues, el proceso en el cual los sonidos sucesivos anteriores y posteriores a la cadena del habla se afectan unos a otros, adaptándose para que la articulación final resulte más cómoda y fácil para el hablante. Recibe la denominación de coarticulación y es principal factor condicionante de la variación alofónica. El fenómeno se produce entre consonantes y vocales, entre vocales y consonantes, entre vocales o consonantes, y es común a todas las lenguas del mundo. Podemos comprobarlo en la articulación del sonido S, en la serie CC frente a SO-SU, cuando sin llegar a pronunciar la vocal, los labios ya se encuentran estirados o redondeados en la disposición de las características de las vocales siguientes. Los fenómenos principales de coarticulación son asimilación, la dismilación y la metátesis. En la asimilación, el sonido, ya sea una vocal o una consonante, altera o modifica algunas de sus características para identificarse con otro próximo que toma rasgos que pueden ser del lugar de articulación, del modo de la sonoridad, etc. La asimilación más frecuente se produce por contacto de dos sonidos que se encuentran contiguos en la cadena hablada, aunque también es posible la asimilación a distancia, como los fenómenos de la armonía vocálica o umlaut, en la que la vocal radical condiciona el timbre de las demás vocales, y la metafonía, que es cuando se modifica el timbre de la vocal tónica por influencia de la vocal final. La asimilación por contacto puede ser completa o parcial, y en este último caso progresiva. Si el sonido adquiere rasgos del que precede, como en haste, regresiva, si las características articulatorias se adaptan del sonido siguiente, dentalización, sonorización, etc. Adelantando así la articulación, como la interdental en azar, recíproca, si la influencia articulatoria es mutua entre dos sonidos, como en andar, donde la N se dentaliza ante la consonante D, pero al mismo tiempo la D se realiza oclusiva por influencia nasal, y doble cuando el sonido toma características de lo que lo rodean, como la honoralización vocálica en español. La sonorización, ensordecimiento de los sonidos, fenómenos de asimilación. Por su parte, la disimilación es el fenómeno contrario a la asimilación. Esto es, consiste en la diferenciación de los sonidos adyacentes o próximos, como el almario por armario. También la metátesis es un fenómeno de coarticulación en el que se produce un cambio de orden de los sonidos próximos a la cadena hablada, como en dentrífico, concreta, etc. O históricamente con palabras como peligro o milagro. Clasificación de los sonidos del lenguaje. La principal y la más directa distinción de los sonidos del habla que se establece entre los sonidos vocálicos y consonánticos. Esta dictonomía es una intuitiva y constituye una noción básica presente en los estudios del lenguaje desde las primeras gramáticas conocidas. Sin embargo, tal distinción no se halla exenta de problemas que han llegado hasta nuestros días. Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista fonético, las cualidades acústicas y articulaciones que diferencian los sonidos forman un continuo gradual sin saltos intrínsecos. Desde el punto de vista fonológico, no obstante, las vocales son las únicas que el hablante puede imaginar formando sílabas por sí solas o combinadas, frente a las consonantes que muestran esta capacidad.
El modo de articulación dota a cada sonido de resonancia específica, lo que permite hablar de sonidos expirados, consonadores o consonantes, que son aquellos que se ofrecen en obstáculo de cavidades supraglóticas y se dividen en oclusivos, fricativos, africados y aproximantes, y sonidos sonantes, que carecen de tal obstáculo y están integrados por los sonidos líquidos orales laterales, líquidos orales vibrantes y vocales. En este último grupo se integra también los líquidos nasales, de acuerdo con Martínez Celdrán, mientras que para otros autores, tales sonidos deben de ser estudiados fuera del sistema del modo de articulación. La adopción de un criterio clasificatorio de este tipo para el español es que propone actualmente la RAE, al representar la clasificación de los sonidos del lenguaje a partir de su división en vocales y consonantes, y estas últimas a su vez en obstruyentes y sonantes. Para otros, en fin, los sonidos nasales no son líquidos sino explosivos, consonantes por tanto, lo que se justifica porque comparten con las explosivas orales ciertos rasgos acústicos como la forma y dirección de transiciones del segundo y el tercer formante de las vocales contiguas. De cualquier forma, los sistemas vocálico y consonántico no son dos sistemas separados, sino que están íntimamente ligados y organizados por rasgos distintivos comunes, como señala Alarcos. Así pues, el abandono de ciertos rasgos tradicionales y sustitución por parámetros acústicos supone la división pareja vocal-consonante en dos opciones diferentes: vocálico-no vocálico, consonántico y no consonántico. ¿Qué diferencia la posibilidad de diferenciar cuatro clases de sonidos: vocales, consonantes, líquidos y semivocales o semiconsonantes, llamadas también en inglés articulaciones glides? Ahora bien, mientras que la clasificación de las líquidas, vocálico-consonántico, parece también establecida para el español, dado que presenta una estructura de formantes evidentes en vocales, pero con antirresonancias propias de la consonante y elevada con energía en relación a ellas. Es menos frecuente hallar características semivocales y semiconsonantes de la forma en la que lo hace Martínez Celdrán, como la clase especial de sonidos transitorios sin estructura clara de formaciones con energía articulatoria reducida, esto es, con los rasgos vocálico-consonántico.